Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo, más 57 320 370 0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Vamos a hablar sobre los miedos, sabiendo que ninguno nos hemos librado de los miedos, ¿no? Y hay miedos naturales que nos sirven como mecanismo para seguir existiendo, porque aprende uno a sobrevivir. Pero cuando hay ya miedos que en últimas no justifican no saber vivir, pues ahí es donde ya se viene un problema grande para el ser. Casi siempre nosotros somos nuestro propio miedo, somos nuestro enemigo. Suele suceder, ¿no? Entonces tú me dices, ¿me ayudas? Algo así, ¿no? ¿Me ayudas a perder los miedos o mis miedos? Las charlas de reflexión, y si tú reflexionas de verdad y logras entender el mensaje, puedes empezar a ir desalojando miedos. O sea, esa es la ayuda que uno puede dar. No es tanto por mí se desalojaron los miedos, no. Es por ti misma a través de entender un mensaje o varios mensajes en una charla terapéutica. Si tú logras discernir la charla, el inconsciente se encarga de descodificar lo que tenías que tú descifrar para salir adelante, para librarse uno, pues, de ese miedo, ¿no? Entonces, uno sí tiene que identificar qué tipo de miedo tenemos. Tenemos miedo al agua, como cuando éramos niños, cuando nos bañaban. Tenemos miedo al papá, a los hombres, a las mujeres. Miedo a algún animal, miedo al estudio. O sea, ¿a qué le tenemos miedo? Y detrás de pronto de ese miedo hay un miedo oculto. Entonces uno dice, ¿pero por qué tengo miedo? Quizá porque uno en ese momento no puede defenderse. Entonces, un ejemplo, le tengo miedo al agua. ¿Por qué tienes miedo al agua? Porque no sé nadar. Claro, porque ya uno sabe que fijo va a tomar agua o se va a ahogar. Que no puede uno, pues, vadear. No, que le tengo miedo a mi papá. Entonces, ¿por qué le tiene miedo al papá? No, porque es que él me pega. O siempre ha sido agresivo. O es cariñoso, pero no acepta lo que yo digo. O sea, tantas cosas, pero siempre hay un miedo que uno debe identificar y por qué es el miedo. Ya el para qué es el miedo, pues se supone que es para uno empezar a enfrentarlo y volverse hábil e inteligente frente a esos miedos parecidos o asociados que se le van a presentar a uno en toda la vida. Si tú le tienes miedo a tu papá, un ejemplo, ¿no? Nunca lo superaste, le vas a tener miedo a los jefes, le vas a tener miedo posiblemente al que va conduciendo un bus, le vas a tener miedo al esposo. O sea, a lo último se generaliza el miedo. Entonces, por eso es importantísimo uno identificarlo. Es importantísimo. Hay miedos a la vejez,
miedos a la carencia, miedos a quedar sola o solo, miedos a que los hijos se me vayan, apegos, miedos a mí mismo, como que, no, que estoy sin trabajo, miedo a la carencia de no tener plata, miedo a la carencia de no tener una esposa o un esposo, o sea, de carencia, miedo a que yo tenga un carro bonito y que ahora les dé envidia. En últimas es uno el que tiene esos miedos, ya sean adquiridos o creados. Adquiridos cuando de verdad uno tiene el maltratador ahí, el bullying que le hicieron en el colegio, los adquirió, o uno solo se imagina, porque uno como no ha vivido, siempre ha estado uno guardado en su casa, nunca socializó. Entonces uno pues va a estar miedo, va a estar siempre sujeto al miedo, pues porque no conoce, porque afuera es un misterio. Me contaron que allá es súper peligroso, me contaron que mi barrio, me contaron que el mundo. Entonces muchas personas tienen miedo porque nunca han vivido, o sea, han repetido siempre lo mismo, encerrados, encerrados y personas siempre en cubículos. Por eso es que sí es necesario uno vivir. No quiere decir que uno sea un callejero o un gamín, como esa gente que de verdad se crió en la calle y son valientes, pero no tienen miedo, pero nunca hicieron también nada productivo para la vida. Entonces, no, ellos tendrán, o ellos tienen su propio miedo a la academia, o el miedo a enfrentar personas que hablen mejor. O sea, hay que ver el cómo es que se está adquiriendo ese miedo, pero por lo general son adquiridos. Ya los imaginarios es porque de pronto la mamá o el papá fueron tan miedosos que uno mismo lo creyó y lo heredó, o lo tomó sin darse cuenta. A la muerte también se da mucho, a la enfermedad. Entonces, siempre de todo eso siempre hay una causa. O un niño se rieron de pequeñito, se burlaron de él y ya perdió toda la confianza y siempre cree que se ríen de él. Ahora, gente que su, ¿cómo se llama? Su dirección sexual es no la deseada. Lo hablo por el lesbianismo o por la homosexualidad. Pues muchos tienen miedo de eso. ¿Por qué? Porque ya saben cómo los espera el rechazo de la sociedad. Y eso que estamos en un siglo donde ya todo eso, ya la gente como que lo está superando, o parte de la gente. Entonces, nosotros casi siempre adquirimos los miedos, casi siempre, y los reforzamos sin darnos cuenta. Ahora, nosotros somos personas que constantemente estamos, o somos una, una raza sociable, y siempre va a estar compartiendo, y siempre tiene que dar la cara, viejos o jóvenes, sabiendo que cada vez uno está más arrugadito y tiene más canas. O a veces uno tiene miedo porque como tuvo todo, tiene miedo a la carencia, como lo dije antes. Aún cuando el esposo de uno está dando, pues no es que esté dando, bueno, el esposo de una mujer, porque uno no. Estaba imaginándome tu caso, que uno esté tan inseguro porque el esposo de pronto está ganando más que uno.
en el caso de, en el tuyo o en el de muchas mujeres, me refiero. Entonces, ellas piensan, si yo me voy o él se va con otra, ¿qué será de mi vida? Un miedo inminente de territorio, de protección. En sí hay que identificar esos miedos. O sea, pregúntate cuál es mi miedo. Y vas a encontrar con esos muchos miedos. O sea, tenlo por seguro, porque el uno lleva a otro. Y esos miedos se pueden generalizar donde uno a lo último tiene un pánico tremendo. Porque en el inconsciente los miedos al último, de un mieditis puedo tener un miedo general que al último se mueve la vida. Un terror. Y uno no se da cuenta. Uno se da cuenta es en los años. Entonces serán muchos. Entonces esos miedos es como si, imagínate, como si no tuviera sanguijuelas en el cuerpo, donde cada sanguijuela es un miedo y donde ese miedo me vampiriza, me desnutre, no permite que mis células crezcan porque estoy siempre en alerta y cuando uno está en alerta no se nutre, el cuerpo no se nutre. Cuando estamos en reposo y tranquilidad, el cuerpo ya se nutre. Por eso es que uno empieza a decaer. Por eso es que uno empieza a verse como no quiere verse. Entonces, con todos esos miedos, con todo eso que el hombre va adquiriendo en su sociedad y en su suciedad, cuando yo me refiero a suciedad es todas esas creencias erróneas que a uno también le van transmitiendo y que va viendo uno en las películas y que también sin darse cuenta, pues cuando se dio cuenta ya está lleno de miedos, ¿no? Aún uno le tiene miedo a veces a la convivencia. Pero es que dicen, no, yo no me voy a casar para estar en problemas. Lo digo por mí, porque yo sí a la convivencia de pareja, yo he visto tanto margen de error que cuando yo he intentado se me presenta lo mismo. ¿Por qué? Porque las personas que no están con uno, sea en el trabajo, sea novia, sea amigovia, sea lo que sea, están en otra vibración diferente a uno. Entonces uno no es el miedo terrorífico, pero uno dice, yo no me voy a casar, porque yo sé que eso no es como lo cuentan. O sea, uno tiene que estar con las cosas, con las ideas, con las personas, en la misma vibración. ¿Para qué? Para poder convivir. Entonces uno también convive con las cosas, también con los animales. Quien no le tiene miedo a un león, pues es capaz de convivir con un león. Y ya lo han demostrado varios. Pero es porque la convivencia han logrado estar como en armonía. Entonces uno sí tiene que empezar como a entender todas esas cosas. Ahora, eh, cuando tú le tienes miedo a un animal, posiblemente algo pasó en la niñez. O uno le da miedo abrir la puerta de la calle porque posiblemente vio un atraco. O sea, todo tiene una explicación. O sea, todo lo puede uno desmenuzar, lo puede uno descodificar. Si se logra eso, ese miedo se va. ¿Por qué? Porque te das cuenta que fue algo que pasó, pero que no es regla que siempre que uno abre la puerta entonces llegó un atracador. Pero el niño como era tan inocente, le quedó marcado ese evento. Y ahí es donde uno necesita ayuda.
Si no tiene ayuda, le toca ayuda profesional, ¿cierto? Pero no podremos, no, o sea, no es bueno alimentar los miedos. Y uno los alimenta es siempre, viciosamente, diciendo yo soy miedosa o yo soy miedoso, porque como siempre en la casa decían, hablaban, por ejemplo, ay, es que el Juan es miedoso, ah, es que el Juan es tímido, ah, es que el Juan es mal estudiante. Entonces le van reforzando a uno porque le alimentaron esas cosas. Como estamos hablando de miedo, pues le alimentaron los miedos. Y uno, como loro, va repitiendo sin darse cuenta, como si eso fuera uno. Y uno no es el miedo. Por eso es que la gente le dice a uno, es que él es miedoso, es. O sea, como si el ser mío fuera el miedo. No, el miedo es algo que está fuera de mí, pero que lo adquiero desde muy adentro, o sea, desde mi sentir, ¿cierto? Entonces, uno sí tiene que empezar a, pues como a reflexionar, pero identificando. Si no identifica uno, se queda con soy miedoso, miedosa, pero no sabe a qué, ¿cierto? Entonces, sí es recomendable ver de cuál es el origen. Una vez, me acuerdo en una hipnosis, cuando yo le hice la hipnosis a ella tiene como 22 años, pero en esa época tenía como 13. Y ella le tenía miedo a la oscuridad. Fuimos a hipnosis, empezamos a buscar la causa de la oscuridad. Ella solo decía, yo tengo miedo a la oscuridad, tengo miedo a la oscuridad. Y dije, pues vamos a la oscuridad a ver qué vemos. Y apareció una, un lobo, feroz. Entonces yo dije, pues vamos, avancemos, enfrentemos ese lobo. Pues ese lobo era una máscara, cuando ella era niña, entre los hermanitos la asustaron con una máscara. Para ella era un lobo de verdad que atacó, pero ella no se explicaba conscientemente, o sea, así despierta como estamos ahorita, no se explicaba por qué. Pero ya cuando de verdad vamos a la conciencia verdadera en ese espacio, pues descubrió por qué era el miedo a los lobos. Al darnos cuenta que era una máscara, que los niños estaban molestando, que eran los hermanos o los mismos familiares, pues entendió que ese miedo simplemente pues no debería de estar ahí porque nunca estuvo en peligro, ¿cierto? Entonces, uno cuando no identifica un miedo, lo que hace es intensificarlo. Porque siempre a diario uno dice, yo soy miedosa, yo soy miedoso, yo soy no sé qué, yo soy, imagínate. Uno refuerza eso. Entonces, el miedo se identifica cuando la gente o uno mismo está alimentando eso de yo soy miedoso, ¿cierto? Pero también el miedo se puede desaparecer, ¿cierto? ¿En qué momento se puede desaparecer? Cuando uno toma decisiones, cuando uno toma medidas. ¿De qué? Pues de identificar el miedo y de empezar a ver, no hay por qué tener miedo. Uno cuando tiene miedo está a la defensiva, pero eso depende de ti. Uno con miedo siempre está defendiéndose. ¿Por qué? Porque cree que lo van a atacar. O sea, el miedo es porque uno cree que la vida está vulnerable, o mi ser, ¿cierto? En tus momentos de soledad, o sea, uno muchas veces justifica, no, es que no tengo tiempo de pensar. Pues saquemos el tiempo de pensar en cualquier momento de ocio, ¿no? Aún en descanso, cuando ya tú estés solita.
uno empieza a tomar esa llamada conciencia cuando tú empiezas a darte cuenta que eres importante, que eres valiente, que uno siempre, por más sociales que estemos, siempre tenemos que responder solitos por nuestras vidas. También recuerdo, o sea, que hay personas que le tienen miedo a estar solos o solas. Y más cuando los hijos empiezan a ir y van pasando los años y se queda uno solo. Entonces imagínate el terror que les da. Pero eso tiene una causa. Y uno se mal acostumbra porque cree que la vida siempre va a ser lineal. Ah, toda va a ser igualita. No. Entonces, nosotros sí tenemos que empezar a entender quién es uno, quién eres tú. Pero tú no eres ni el miedo, ni eres la escasez, ni eres la profesión, sino eres un ser independiente, un ser en, en el universo. Pues para verlo grande, ¿no? ¿Para qué verlo en un planeta? No, en el universo, porque estamos conectados con el universo. Entonces, todos los miedos hay que identificarlos. Los miedos son tuyos. Si esos miedos existieran, todo el mundo estaría con tus miedos. O sea, todos seríamos iguales. Los miedos simplemente están ahí. Un gatico cuando es atacado por un perro, pues él tiene un grado de miedo y de estrés y actúa. Corre o salta o se hace el muerto, lo que sea, hace algo, actúa. Pero sabe que si sobrevive, al ratico ya sabe que no hay peligro y continúa su vida. Nosotros los hombres, por lo general, esta raza, nosotros somos de los que guardamos el recuerdo, lo alimentamos y nos vampirizamos con ese recuerdo. Entonces, a lo último, un miedo se puede volver patológico. Y si tú te quieres mucho, te vas a dar cuenta, el verdadero amor no es que yo me quiera y uno lo dice, es que yo me quiero, no, cuando uno se quiere, no le importa el que dirán. Cuando uno se quiere, eh, camina con el pecho hacia adelante. Cuando uno se quiere, por más que no le acepten una opinión, uno quiere su opinión, siempre y cuando sea una buena opinión, ¿no? Y uno no acepta el pobrecito, ni la pobrecita, ni etcétera. Pero el miedo se apodera de las personas débiles, de las personas que les falta como más seguridad, las personas que necesitan estar más calmadas. Cuando uno tiene muchos miedos, detrás del miedo hay a veces ansiedad. Y las personas con ansiedad, la mente está en un movimiento que no deja pensar. No deja pensar. Y la mente pues te domina. Entonces por eso es que uno tiene que revisar también si uno sufre de ansiedad. Porque la ansiedad por lo general siempre está, es como a la defensiva de algo. Y es de muchos miedos. Entonces uno tiene que empezar también a identificar, bueno, o sea, a reconocer qué es lo que uno puede tener. Entonces, si tú te reencuentras con los miedos, puede ser la mejor, en todo. Si tú entiendes esos miedos, ¿para qué te van a servir? Dejándolos, claro está, te vuelve la mujer más empoderada y valiente. Y eso te va a ayudar mucho.
Entonces, por el momento, identifica tus miedos. Es el primer paso. Todo esto, sí, para decir, identifica tus miedos, sí. Lo que pasa es que cuando yo soy de discurso, cuando hay discurso, eso va entrando en el alma. Si yo solo te digo, yo te voy a ayudar, identifica tus miedos, ya. Así sin sazón, posiblemente no haga efecto. Pero en la medida que uno va haciendo discurso, esa palabra va entrando en tu ser, porque es una energía, y tu pensamiento puede ir cambiando. Sí, desde luego, recordemos que cuando hay esa psicosis de miedo, entonces nuestro sistema inmunológico baja terriblemente. ¿Qué es esta enfermedad que entra en los pulmones? O sea, todo lo que es pulmones, vías pulmonares, es miedo a la muerte, es un miedo. Eso es lo que se está generando con eso. Antes veíamos una gripa y bueno, no pasa nada, en 7 días se me quita, ¿no? Ahora es un pánico ver que alguien estornuda o que alguien tiene gripa y está con su cubrebocas. Es pánico. Entonces, ¿por qué? Porque esto se ha difundido. Y entonces, ¿qué es lo que se está ahí moviendo? Es el miedo a la muerte. Eso es. O sea, nosotros somos hipnoterapeutas, sabemos que eso pasa. Y entonces se ha difundido por mucha publicidad, ¿sí? Yo no digo que no, que físicamente no ataque, sí, claro que ataca, pero nuestra mente entonces ya está programada. Me entra ese virus y me voy a morir. Esa es la programación. Y eso es lo que tenemos que quitar. No, no me voy a morir. Es más, con biomagnetismo están los pares, están las terapias, están muchas cosas. O sea, podemos hacerle frente, pero saquémonos de la mente de que si me pega, me voy a morir. Esa es la razón. Pero se ha mediatizado tanto, 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 que el miedo es colectivo. Ese es el problema. Definitivo, ese es el problema. Se despide Juan Guillermo, más 57 320 370 0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productiva Mana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Muchas gracias.